La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando empecé a leer la Biblia, o mejor dicho, cuando la Biblia empezó a leerme a mí, déjame que me explique. La Biblia, la palabra de Dios, esos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, no lo puedes comparar con los otros libros. Una de las razones es que la Biblia conoce el principio antes del principio y conoce el principio detrás del final. Es el único libro que conoce todos los principios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios el Padre, en 66 libros, a través de la persona del Espíritu Santo, ha escrito para revelarnos su naturaleza, su amor, su gracia, su cariño, su santidad, su gloria. Pero primordialmente, la Biblia habla de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. Todo empieza con Jesucristo. Todo se concentra en Jesucristo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Confieso que no es fácil de explicar. No es que Jesucristo aparece de vez en cuando como el Padre, o de vez en cuando aparece como el Espíritu Santo. No. El Padre no es el Espíritu Santo. Y el Hijo no es el Padre. Ni el Padre es el Hijo. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si tú ahora lo oyes con palabras humanas, piensas, momentos, son 3 dioses. No. Es verdad lo que dice en Deuteronomio capítulo 6. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios, uno es nuestro Dios. Nosotros le llamamos la Trinidad divina. Es una palabra humana. No aparece en la Biblia, pero nos deja comprender un poco la comunión, la unidad entre el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo recomiendo, si quieres de verdad comprender la Biblia, tienes que empezar en el Nuevo Testamento, con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si quieres comprender el Antiguo Testamento, te recomiendo que leas primero el Nuevo Testamento, porque los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo el apóstol Pablo, el escritor de la carta a los Hebreos, dice también que el Antiguo Testamento es la sombra. Los primeros 39 libros, la Torá, la ley, los profetas, las escrituras, son la sombra de aquel que iba a venir, de aquel que era anunciado, de aquel que era anhelado, y al mismo momento temido por los demonios y el reino de Satanás. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él se concentra todo, toda la luz, toda la gloria, toda la vida, toda la sabiduría, toda la presencia de Dios se nos revela, se nos acerca en la persona de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, Él fue crucificado por nuestros pecados y el tercer día Él resucitó. Y cuando Él resucitó, 40 días después, Él regresó al cielo. Como dice muy bien el Evangelio de Juan, yo salí de Dios. Impresionante expresión. Yo salí de Dios y yo regresaré de nuevo a Dios. Jesucristo salió del Padre y regresó al Padre de nuevo. Cuando Jesucristo regresó de nuevo al Padre, detrás de 40 días, detrás de su resurrección, y es interesante que en esos 40 días, Jesucristo, como dice la carta de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, Jesucristo habló 40 días de una cosa, del reino de Dios. Es interesante. Jesucristo habló 40 días del reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo? La carta de los Hechos lo podemos leer muy bien, que dice que a través del Espíritu Santo, Él habló y enseñó a sus discípulos a través del Espíritu Santo. Es interesante que Jesucristo, antes de ser crucificado, cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, Él habló a través del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, y cuando resucita, de nuevo, todo lo que hace Jesucristo lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo regresa a los 40 días detrás de su resurrección, en ese tiempo, la Biblia nos dice que más de 500 personas a la misma vez le vieron resucitado. La verdad que tú puedes tomar el pelo a uno, a dos también, y a tres a lo mejor sí, si uno es calvo. Ahora, a 500 personas que vieron a Jesucristo que había resucitado, 500 personas, de lo cual el apóstol Pablo en la carta de los Corintios nos comenta. Cuando Jesucristo regresó al cielo, Él envió
a la persona del Espíritu Santo. Y ahora, lo que era Dios el Padre, lo que era Adonai Eloheno, el único Señor, lo que era Yahweh Shalom, Yahweh Shammah, el Dios omnipotente, lo que era el Padre para Israel, eso fue Jesucristo para los 12 apóstoles y los discípulos en aquel momento. Y ahora el Espíritu Santo es para nosotros lo que era Jesucristo para los apóstoles y el Padre para el pueblo de Israel. El Espíritu Santo, como dijo Jesucristo muy bien, cuando Él venga, Él me glorificará. La obra, la motivación, la intención del Espíritu Santo, el propósito es glorificar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque si el Hijo es glorificado, a la misma vez el Padre Celestial es glorificado. Y cuando empecé a leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, me quedé de una cosa sorprendido. Y era esto, que cuando empecé a leer los 4 evangelios me di cuenta que Jesucristo habló 105 veces en los 4 evangelios del reino de Dios. O como dice Mateo 32 veces, dice, el reino de los cielos. Es interesante que Jesucristo, en Mateo 4, versículo 17, empezó a hablar del reino y Jesucristo terminó hablando del reino en la carta de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Semejante cosa le pasó al apóstol Pablo. Cuando él estuvo en Éfesos, y él estuvo allí predicando, dice la Biblia en Hechos capítulo 19, dice en versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló por denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Interesante. Habló 3 meses sobre el reino de Dios. Jesucristo habló 40 días sobre el reino de Dios. Pero el apóstol Pablo 3 meses. Y cuando la carta de los Hechos, en Hechos capítulo 28, Lucas está terminando, dice el último versículo de la carta de los Hechos que Pablo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Es interesante. Jesucristo empezó hablando del reino y terminó hablando del reino antes de irse al cielo. Y el apóstol Pablo, semejante. Él habló en Éfesos 3 meses acerca del reino de Dios. Y cuando termina la carta de los Hechos, también habló del reino de Dios. Cuando lees las cartas del apóstol Pablo, puedes observar otra cosa, que el apóstol Pablo, todas sus cartas, empieza con un saludo a través de la gracia y termina todas sus cartas con la gracia. Si lees las cartas del apóstol Pablo, te darás cuenta que aproximadamente 85 veces menciona la gracia de Jesucristo. Y cuando
En la carta de los Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo se está despidiendo allí de los ancianos de Éfesos. Él dice en el versículo 24, dice, que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, y ahora oye, que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál ministerio? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Ahí aprendemos una cosa. El mensaje de Jesucristo era el reino. Y el mensaje sobre Jesucristo es la gracia. La gracia y el reino a través de la persona del Espíritu Santo. Es interesante lo que dice Jesucristo en Mateo 4:17. Arrepentíos significa cambiar vuestra forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero preguntarnos unas preguntas que nos van a ayudar a llegar a comprender la importancia del reino de Dios. Me encantaría, querido oyente, poder enviarte este mensaje sobre la importancia del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Otra pregunta que nos vamos a poner es, ¿por qué tenía el reino de Dios tanta importancia para Jesucristo, que habló 105 veces del reino y 19 de todas sus parábolas son parábolas sobre el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Y qué significa el reino de los cielos para nosotros? ¿Y qué significa el reino de los cielos para los demonios? Y otra pregunta tengo. Si el reino de los cielos se acercó, tengo una pregunta. ¿En qué momento se alejó de nosotros? Si con la venida de Jesucristo el reino de Dios se acercó, ¿en qué momento de la historia del ser humano ese reino se alejó? Para eso tenemos que saber que Adán es llamado por el apóstol Pablo el primer Adán y Jesucristo el postrero, o como algunas escrituras dicen, el último y el segundo Adán. Ese Adán que tú y yo conocemos del libro de Génesis, podemos leer, como dice en Génesis 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos. Ahí ya aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa imagen no es la imagen de piernas, brazos, cuerpo de carne. No. Es en el Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es interesante que el hombre en Génesis 1 fue creado. Pero luego en Génesis 2 y 3 podemos leer que el hombre fue formado. En Génesis 1, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza en el Espíritu. Como dice Jesucristo en Juan capítulo 4, Dios es Espíritu. Y los que quieren adorarle tienen que adorar en el Espíritu y en verdad. Juan 4:24. Y dice, hagamos al hombre semejante a nuestra semejanza. Y dice, y señoree sobre toda la creación.
Y Dios el Padre, al principio creó los cielos y la tierra, luego toda la naturaleza, y al último se acachó. Cogió barro rojo, fresco, llamado en hebreo Adamá, de ahí viene el nombre Adán, tierra roja, barro, y formó del barro el cuerpo del ser humano. De la tierra fuiste tomada, del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Y cuando formó al ser humano, le sopló Ruach, Spirit, Geist, Leben, Life, vida, Zoe, Espíritu. Y esa forma de barro de repente abrió los ojos y habló. Y la Biblia dice que el primer Adán era una alma viviente. Dios el Padre lo puso en el jardín Edén. En ese jardín, no sabemos cuánto tiempo Adán estuvo en el jardín. ¿Por qué? Porque el tiempo en ese momento no era el mismo tiempo que nosotros tenemos hoy. En ese tiempo era el tiempo antes del tiempo. Mientras el pecado no entró a esta tierra, al universo, a las galaxias, mientras la oscuridad y la muerte no entró, el tiempo, los minutos, segundos, los milisegundos, las horas, los días y las semanas, no eran como ahora. Por eso, ¿quién sabe? Probablemente Adán estuvo 1000 años en el jardín Edén, o 100, o 1, pero también puede ser 1.000.000, o 2, o 3. ¿Por qué? Porque el tiempo no era como ahora el tiempo. En el momento que el ser humano, Adán, comió de ese fruto, de un árbol prohibido, en ese momento, entonces el tiempo empezó a funcionar. Porque de repente entró una nueva palabra al universo. ¿Sabes cuál era? La muerte. Y tienes que saber que en hebreo, cuando Dios el Padre dijo, el día que comas de este fruto, vas a morir. Pero en hebreo, si tienes la posibilidad de leerlo, suena así. Vas a morir una muerte. Una muerte que es despacio, no instantáneo. Sí en el espíritu instantáneo, sí en la conexión con el Señor. Pero el cuerpo morirá una muerte continua y despacio. Pero en el espíritu, la muerte es instantáneamente. Adán recibió el jardín Edén, el paraíso, como le llamamos algunas veces, el jardín Edén. Y allí él lo perdió todo. Pero lo peor que perdió fue la conexión con el Señor. Ahí lo perdió. Y no es que Dios se alejó del hombre. No. Es el hombre que se alejó del Señor. Porque Dios el Padre
nunca nos dejó de amar con un amor eterno, como dice Jeremías 31, versículo 3. Cuando el hombre se alejó de su Creador, sin darse cuenta, se acercó a otro personaje, sin saberlo. Otro personaje que fue creado para el cielo, no para la tierra. El hombre fue creado en la tierra para que desde la tierra gobierne. Pero había otro personaje en la tierra que lo habían echado fuera del cielo. Eso lo podemos leer en Isaías 14, Ezequiel 28, en el profeta Jeremías también. Ese personaje era un ex arcángel. Habían 3 arcángeles. Arge significa el principio o los primeros. Y es Miguel, Mijael y Gabriel. Y el tercero hoy le conocemos como se dice en latín, Lucifer. En griego le llaman diabolos y en hebreo le llaman Satanás. Y aparece con 27 diferentes nombres en toda la Biblia. Y cuando el ser humano se alejó, sin darse cuenta se acercó a esa persona mala, oscura, perversa, que absorbe todo lo que se acerca. Solo su presencia trae oscuridad y esclavitud. Y el ser humano, creado para estar en una amorosa, cariñosa cercanía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de repente estaba tan lejos. ¿Por qué? Porque de repente tenía una naturaleza que no era compatible con la naturaleza de Dios. Es como algunas veces con personas. Tú estás cerca de ellos, pero aún eso estás lejos de ellos, porque su naturaleza no es compatible con la tuya. Pero Dios el Padre, con ese gran amor con cual Él nos ama y nos aprecia, Él no quiso que el ser humano se pierda. Por eso buscó un hombre. Lo dice en Ezequiel capítulo 22, 30. Y cuando no encontró un hombre, porque para acercar al ser humano se tenían que cumplir unas cuantas cosas. Me explico. El primer Adán, ese Adán y Eva al principio, a través de ese primer Adán entró la muerte, la esclavitud, la condenación, la injusticia, la rebeldía. Ese abismo vino a través de ese primer Adán. Y Dios el Padre solo necesitaba un segundo Adán. Porque si a través de un Adán entró todo lo malo, solo necesitaba a otro Adán para que entre lo bueno, la vida, el perdón, la luz, la obediencia, la relación de nuevo con el Señor. Pero como no encontró entre nosotros ese segundo Adán, Dios el Padre tomó la iniciativa. ¿Y qué hizo? Él envió desde el cielo a su Hijo Jesucristo.
Y para venir como hombre y para ser el segundo Adán, Él tenía que nacer como todo ser humano. Él no podía de repente aparecer. No. Él tenía que nacer, así como todos nosotros. Y para nacer, Él necesitaba ser parte o un embrión en el cuerpo de una mujer. Porque todo ser humano en esta tierra vino a través de una mujer. Mayormente tú le llamas mamá. Y Dios el Padre, cuando quiso traer a su Hijo a la tierra, Él necesitó a una mujer, pero no para tener ninguna relación con ella, porque lo que iba a pasar ahora es un milagro, un misterio que la Biblia le llama la encarnación. Y el Verbo, Jesucristo, que en el cielo era llamado el Verbo, en griego logos, en hebreo dabar, la persona del Espíritu Santo, Él tomó al Verbo que estaba a la diestra del trono de Dios, tomó al Verbo, lo trajo a la tierra en su sombra, como dice Lucas 1:35, y cuando el Espíritu Santo, porque el ángel Gabriel ya se lo había anunciado a una virgen que nosotros conocemos como la Virgen María, a esa jovencita en hebreo llamada Miriam. Y cuando vino la sombra del Espíritu Santo sobre esa jovencita virgen, el Espíritu Santo hizo un milagro. Y el milagro fue que el Verbo eterno, ahora en el cuerpo de esa jovencita, de repente Dios y el hombre se unen en el cuerpo de esa jovencita. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca era el Dios eterno que se disfrazó de hombre. No. Él era completamente Dios y a la misma vez era completamente hombre. Y cuando esa jovencita, en un estable a 8 kilómetros de Jerusalén, tuvo ese bebé, cuando ese bebé nació, ¿sabe lo que pasó? Nació la última oportunidad de Dios para salvarnos. Porque toda la esperanza del Padre estaba sobre ese bebé, que ya tenía un nombre antes de nacer. Su nombre en hebreo, Yeshua, luego llamado Yeshua, y luego llamado por nosotros en inglés Jesus, en alemán Jesus, en español Jesús, en griego Jesús. Y cuando Él nació, junto con ese bebé, el reino perdido apareció, porque
esos magos que vinieron de lejos sabían algo que luego muy después iban a descubrir, que ese bebé era Malhut en arameo, era el rey de los cielos, el rey vino a la tierra, porque reyes no se eligen, reyes nacen. Y el rey de los judíos y a la misma vez el rey de los reyes y el señor de los señores nació allí humildemente, porque el palacio de ese bebé no iba a ser el palacio de Herodes y tampoco el palacio de otro rey en esta tierra. El palacio de ese rey iba a ser la presencia de Dios y de su reino. Y cuando ese bebé creció, tuvo que huir primero a Egipto. Luego se creció en Nazaret. Y todos pensaban que era el hijo del carpintero. Los ciegos, por revelación, le llamaban el hijo de David. Y Jesucristo un día le preguntó a sus discípulos: ¿quién pensáis que soy? Y Pedro dijo: tú eres Hios Theos, el Hijo del Dios vivo. Y desde el principio Jesucristo empezó a demostrar que el reino de los cielos se había acercado. Cuando el reino se alejó de nosotros por el pecado de Adán y Eva, el reino de Satanás empezó a demostrar su poder, oscuridad, maldad, perversidad. ¿Cómo? Alejando al ser humano, trayendo odio, mortandad, falsas religiones y todo lo que te puedes pensar. Pero cuando ese bebé nació, cuando ese bebé por primera vez oíste a ese bebé chillar, a los demonios se le pusieron los pelos de punta porque dijeron: "What is that? ¿Qué es esto? Este bebé no nació ni fue creado porque un hombre llamado José tuvo relación con una jovencita llamada María. No. Ese bebé nació por esa virgen, pero ¿quién es el papá? ¿Quién es el papá? Y cuando Jesucristo a la edad de 30 años se fue al Jordán, y allí, por un primo suyo que era un poco raro, pero bien raro, jamás había visitado un peluquero,
Probablemente tenía una barba y un cabello de a lo mejor 2 metros de longitud, porque en ese momento tenía 30 años y desde su nacimiento no sabía cortar cabello. Y sabiendo que el cabello crece cada día medio milímetro, 0,5 milímetros, entonces ya puedes hacer una cuenta matemática de la apariencia de Juan Bautista. Y cuando el supuesto hijo del carpintero se puso en fila para entrar a las aguas y ser bautizado en las aguas del Jordán por el primer profeta desde 400 años. 400 años. 400 años no se había oído la voz de Dios. ¿Y ahora tenían que oír la voz de Dios? ¿A través de uno que comía saltamontes o como se llame? Que vivía en el desierto. Sí. Había un César en Roma. Uno en ese momento estaba en la isla de Capri. Habían ciertos gobernadores, tetrarcas, Poncio Pilatos. Pero la voz de Dios no sonó en el Senado de Roma, ni en el palacio de Herodes, ni tampoco en el cuartel fuerte llamado Antonio allí en Jerusalén. Dios elige a las personas que Él quiere elegir. Y de repente se oía la voz de Dios a través de ese hombre, Johanán, Juan. Y de repente se dará vuelta Juan y mira a ese hombre a los ojos y se dio cuenta. No, perdona. Tú no necesitas arrepentirte de ningún pecado. Y tú no necesitas ser bautizado por mí. A lo contrario, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor dijo, tranquilo. Es importante cumplir toda justicia. Entró a las aguas y cuando estaba empapado, lleno de agua, salió del Jordán y los cielos se abrieron. Y de repente, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, como una paloma, vino sobre aquel que todos pensaban que era el hijo del carpintero. Pero de repente del cielo sonó una voz como diciendo, para, vamos a aclarar quién es aquí el papá. Y del cielo vino una voz diciendo, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. El Padre no dijo, este es un hijo. No, este es un hijo. He enviado a mi único hijo en ese momento.
y Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y de repente esa serpiente vieja, ese dragón, intentó de nuevo envenenar, alejar al segundo Adán de Dios, como lo hizo con el primero. Pero el segundo Adán le contestó: escrito está. Y de repente Satanás se dio cuenta: esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Y cuando ese hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo, regresó del desierto a los 40 días, donde había ayunado 40 días y 40 noches, y dijo: el Ruach de Adonai está sobre mí. Y cuando entró en una sinagoga, y la sinagoga estaba llena, dice Marcos capítulo 1, y de repente de la sinagoga uno alzó su voz y dijo: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y dice la Biblia que por primera vez desde el Jardín Edén, por primera vez desde la creación, un hombre vivía en la autoridad de Génesis 1:26. Hagamos al hombre semejante a nosotros para que gobierne. Y ese hombre dijo: calla y sal de él. Y dice Marcos 1:26, y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y en ese momento todas las tinieblas se dieron cuenta: aquí no hay una nueva doctrina, aquí no hay una nueva religión, aquí no hay una nueva filosofía. Aquí ha venido algo que es más fuerte que todos nosotros y el reino que nosotros representamos. ¿Y qué era? Era lo que Jesucristo dijo en Mateo 12:28. Mas si yo, por el Espíritu de Dios que vino sobre mí, que me dio vida, he hecho fuera los demonios, es porque el reino que vino con mi nacimiento se ha acercado a vosotros. Y querido oyente, mire, tú y yo, en primera línea, no somos llamados a autoproclamarnos y decirnos: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy adventista, yo soy bautista o baptista, yo soy ortodoxo, yo soy carismático, yo soy pentecostal,
todo eso, los demonios, no le importa nada. Lo único que quieren saber es si has nacido de nuevo en el reino de los cielos. Porque si el reino de Dios ha venido a ti, y si tú crees en Jesucristo es porque el reino ha venido a ti, ese reino de Dios, que por la presencia del Espíritu Santo trae justicia. Querida, el reino te va a hacer justicia. Paz. Es un reino donde tienes paz. Y gozo. Es un reino que hay que saber disfrutarlo. Y todo a través de una persona, del Espíritu Santo de Dios. Querido oyente, no se puede imaginar el poder que tiene el reino de los cielos. El reino de los cielos, como dice Salmo 103:19, oye lo que dice. El Señor estableció en los cielos su trono. Y ahora oye. Y su reino domina sobre todos. Y tú y yo somos hijos del reino, nacidos por el Espíritu Santo en el reino. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Y le prometo una cosa, querido oyente. El día, querido oyente, el día que comprendas que el reino de los cielos ya está aquí, porque el reino de Dios es preexistente, es presente y vendrá. El reino de Dios es tan importante, que según Mateo capítulo 24, 14, el fin del mundo no vendrá hasta que todos hayan oído el reino de los cielos, el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Querido oyente, el reino de Dios está aquí. En el nombre de Jesús. Tú tienes que decir, Padre, yo proclamo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Y sabes, querido oyente, cuánto me encantaría enviarte este mensaje. Porque deseo y anhelo de todo corazón que el reino de los cielos traiga a tu casa justicia, paz y gozo. Que traiga a tu familia justicia, paz y gozo. Que traiga a tu trabajo justicia, paz y gozo. Porque el reino de los cielos es nuestra herencia, como dice Lucas 12:32. Manada pequeña, no temas, porque a vuestro Padre le ha placido de daros el reino. Querido oyente, el reino de los cielos se ha acercado. Y me encantaría enviarte este mensaje. Si tú dices, pastor, yo quiero aprender más del reino de los cielos de Jesucristo,
Coge tu teléfono ahora y marca este número: 618 593 588. Repito, si tú deseas recibir este mensaje, envíame un WhatsApp al número 618 593 588. Y que el Señor Jesucristo le guarde y le bendiga. Shalom.